Buenos días, profe, sí, señor. Sí, señor profe. Ambos. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, bienvenidos a la clase. Hoy lo que vamos a hacer es hablar un poco de, como les dije en la programación de la semana, un poco sobre las librerías matemáticas de matrices. De hecho, pues ustedes están realmente como muy familiarizados con esto, entonces va a haber cosas que voy a pasar muy rápido, pero simplemente para que vean la diferente posible complejidad que puede surgir en este tipo de estudios y cómo es que uno debería siempre pensar en utilizar librerías probadas, ojalá de código abierto. Esos códigos antes de ponerse a escribir las cosas desde cero. No porque uno no pueda, uno en algún momento podrá, pero sí porque uno valora más el tiempo, la eficiencia y otro tipo de restricciones que pueden surgir cuando uno está haciendo ese tipo de aplicaciones. Entonces, aquí está. Muchas de las cosas que salen de acá vienen del libro del Computational Physics de Landau y Páez. También hay varios códigos copiados de Eigen, de la GSL, de Armadillo, de Python y también del libro de Circa. Entonces, ¿cuál es la idea? Lo que dicen los expertos es esto que está señalado acá. Usted no escribe sus subrutinas de matrices. O sea, a menos que sus matrices sean muy pequeñitas, 5 por 5, 10 por 10, incluso 100%. Hasta ahí se puede considerar pequeño y ahí pues ustedes podrían decir, bueno, yo escribo mi rutina, pero ya por ejemplo se va a notar el cambio de calcular un determinante de una matriz que sea, digamos, no sé, 5 por 5 a una matriz que sea 100%. De hecho, ustedes ¿qué formas tienen de calcular el determinante? ¿Qué reglas conocen para calcular el determinante en este momento? No, profe, pues calcularlo a la fuerza o de pronto factorizar, pero eso en matrices no es fácil. Yo, Si por es ejemplo, diagonal, señor. si es diagonal, se puede diagonalizar y el producto de la traza. Por ejemplo, o sea, hay varios trucos, ¿cierto? Pero entonces imagínense eso, ¿cómo lo implementarían ustedes en el computador? Por ejemplo, digamos, la regla de Kramer para resolver un sistema de ecuaciones lineales implica un cálculo por allá de una matriz. Y cuando uno se pone a mirar cómo le enseñaron a uno a hacerlo a mano, ese tipo de cosas, pues uno tiene como, ¿cómo decirlo? Unas matrices de cofactores y un montón de cosas así metidas que uno tendría como que pensar muy detenidamente cómo hacer eso. Y ahí no solamente es cómo implementarlo, ¿no? O sea, el problema no solamente es la dificultad de hacerlo, que de pronto uno lo que puede hacer es decir, bueno, voy a partir esto en un pedazo más pequeño, voy a dividir mi matriz en bloques, lo que sea, sino que el problema también es la complejidad de la operación. Cuando uno, por ejemplo, implementa un cálculo un determinante utilizando la forma típica, uno está enfrentándose a una operación de n cubo. Y eso quiere decir que si yo paso de una matriz de 10 por 10 a una matriz de 100 por 100, el tiempo se va a multiplicar más o menos por 1000 veces, que es una cosa impresionante, ¿sí? Es demasiado. Y de pronto uno no lo necesita. Por ejemplo, cuando uno va a resolver un sistema de ecuaciones lineales y se mete con la regla de Kramer, pues calcular la inversa o calcular un determinante realmente no es necesario. O sea, uno puede utilizar otro tipo de algoritmos que reduzcan el número de operaciones, tanto operaciones aritméticas como acceso a la memoria, y nos dé el mismo resultado. O sea, aquí también es como tratar de buscar utilizar los menos recursos posibles y calcular el menor número de cosas posibles. Entonces esa es como la primera enseñanza. Esperen que les voy a copiar el chat. Si prefieren hablar o preguntar por el chat anónimo, ahí ya se los acabo de copiar. Entonces eso es lo primero, tratar de no escribirlas uno mismo. Ustedes tienen que calcular los valores propios de una matriz. Uy, no se pongan a hacer eso. O sea, si la matriz, bueno, si la matriz es de 2 por 2 hasta lo pueden hacer a mano, pero si la matriz es de 10.000 por 10.000, se van a empezar a enfrentar a un montón de demoras, a un montón de problemas técnicos de implementación y van a perder un montón de tiempo. Más bien utilicemos lo que ya está hecho, ¿sí? Eso es como la primera enseñanza. ¿Cuáles son los problemas típicos que aparecen con matrices? Pues son estos, por ejemplo, resolver un sistema lineal, calcular valores propios, donde por ahí hay un determinante, descomposiciones de nuestras matrices, multiplicar matrices, combinaciones lineales de matrices, todo ese tipo de cosas aparecen
en las aplicaciones, o sea, son muchísimas. Y lo que se ha tratado de hacer es como de clasificar estos problemas dependiendo de su complejidad y pues también de buscar cómo implementar esto de la forma más robusta posible en los casos también más complicados, porque ustedes saben que hay algunas matrices algunos sistemas que están sobredimensionados, algunos sistemas que están sobredeterminados o subdeterminados, que hay, por ejemplo, sensibilidades numéricas muy fuertes cuando estamos haciendo cálculos numéricos, y pues que todo eso puede afectar, o sea, no importa solamente el algoritmo matemático, sino también la implementación computacional va a verse afectada. Entonces, ¿cuáles son, digamos, unos de los tantos posibles problemas? Por ejemplo, la memoria es finita, ¿sí? Entonces, ustedes pueden matar rápidamente su memoria RAM si ustedes se ponen a hacer, por ejemplo, arreglos multidimensionales que parecen chiquitos, pero que al final son grandísimos. Ustedes, por ejemplo, si declaran un arreglo de tamaño estático, aunque esto pues va a volarles, les va a decir que no el compilador, el computador se les va a acabar la memoria, pero así lo hicieran dinámico, si ustedes declaran un arreglo de este estilo, de doubles, entonces ustedes van a tener 100 por 100 por 100 por 100. Se ve chiquito, pero esto significa un 10 a la 8, ¿cierto? O sea, un 100 a la 4, un 10 a la 8. Y si estos son doubles, tenemos que cada double ocupa 64. ¿Un double cuántos que ocupa? Un double no ocupa son 8 bytes, ¿no? 8 bytes. Entonces calculemos nosotros cuánto nos daría esto en consumo de memoria. Voy a hacerlo yo acá en mi computador, sería 10 a la... Creo que nos está dando ahí. Ese será el número total de elementos. Si cada uno es un double, cada uno ocupa 8 bytes, entonces esto por 8. Y esto lo divido entre 1000 millones. Esto me está dando alrededor, sí, me está dando alrededor de 0.8 gigabytes, o sea, casi un gigabyte. Este arreglito que está ahí metido, que se ve chiquito, se come un gigabyte de memoria. Y solamente con que uno digamos quiere, no, voy a aumentar la resolución porque pues me está dando muy feo, quiero con 200. Eso implica que vamos a multiplicar esto por 8. Entonces solamente con duplicar la resolución, porque uno lo sabe, si poner 200, 200, 200, 200, ya tenemos 8 gigabytes más o menos de consumo. Y así esto pues va a crecer explosivamente. Entonces uno ya tiene un problema y es matrices con muchos índices, no los podemos representar. Y si lo hacemos, vamos a acabar nuestra memoria RAM y entonces nuestro computador va a empezar a trabajar en el disco duro, a hacer swapping. Y entonces se va a poner muy lento todo, supremamente lento. Y yo también puedo acabar incluso el disco duro y puede ser que aún así no represente mi matriz. Ya vamos a ver que, por ejemplo, estos problemas de pronto es mejor verlos como con memoria distribuida. De pronto en mi computador yo tengo solo 8 gigabytes, pero si yo hablo de muchos computadores conectados entre ellos, cada uno con 8 gigabytes, y si tengo 100 de esos, pues entonces ya realmente tengo 800 gigabytes. Entonces si puedo partir mi dominio en pedacitos de a 8 gigabytes, de pronto sí podría correr mi simulación, pero utilizando muchos computadores, haciendo memoria distribuida, que eso es lo que uno hace, por ejemplo, con MPI, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces está primero este primer problema. Pero hacer esto, un determinante en una matriz de este estilo, ¿sí? Bueno, o cualquier otro cálculo en una matriz de este tamaño, en memoria distribuida, pues es difícil. Entonces, si hay librerías que hacen eso por nosotros, pues muchísimo mejor para nosotros, ¿cierto? Por ejemplo, si hay operaciones que requieran como sacar la inversa de una matriz, eso requiere n al cubo de tamaño. Entonces, como les decía, eso implica que si yo duplico el tamaño, por ejemplo, se me multiplica el tiempo o la complejidad de la operación en 8 veces. Y eso es grave, o sea, si yo tengo una cosa que me calcula algo y se demora un día, y ahora quiero doble resolución en cada uno de los ejes, entonces esto se me va a multiplicar ahora a 8 días. Pasé de un día a más de una semana. Eso es un problema. Lo que les decía de cuando se le acabe uno la memoria, entonces la memoria RAM, entonces empieza a escribir todo dentro del disco duro, empieza a hacer paging o swapping, también se le llama, y eso se puede demorar uno o más órdenes de magnitud simplemente por estar escribiendo al disco duro, ¿sí? Entonces ahí hay otro problema importante. En un clúster todos los computadores deben ser iguales, dice Alejandro. Eso es lo ideal desde el punto de vista administrativo, o no quisiera eso, pero no es una obligación, no es una obligación.
No es un clúster es simplemente un conjunto de computadores conectados entre ellos. Eso sería como la definición más básica. Entonces, no es necesario, Alejandro. Entonces, bueno, también se le puede sacar uno la RAM. También a veces pasa que uno empieza los subíndices desde 0, pero por ejemplo en Fortran los subíndices empiezan en 1. Entonces, gente que pasa de Fortran a C o C++, entonces, o a Java, entonces sufren un montón porque por esos errores se equivocan, ¿no? Entonces los índices van de 0 a n-1 o de 1 hasta n, y eso pues genera un montón de problemas que ya hemos visto, y para eso pues tenemos que utilizar sanitizers y todo esto para ayudarnos. En programación, por ejemplo en Julia se puede utilizar de forma arbitraria cualquier índice inicial y final. Digamos que ahí no hay ese tipo de restricciones, pero por ahora, digamos, como estamos hablando de este tipo de programas, entonces hay que tener cuidado también con ese tipo de problemas. También la forma en la que, aquí están otra vez hablando, ¿no? Que se acaba la memoria, entonces la forma en que también se arreglan, se distribuyen los arreglos en la memoria. Recordemos que en Python o en C o en C++ siempre se me olvida. Bueno, se organizan primero por filas, entonces me imagino que eso es row major. Entonces la primera fila, a continuación la segunda fila, a continuación la tercera fila y así sucesivamente. En cambio, Fortran se organiza por columnas, entonces la primera columna, la segunda columna, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya hemos visto que si accedemos a esos arreglos de forma desordenada, podemos hacer que nuestro código se demore 1000 veces más, haciendo exactamente la misma operación final. Entonces eso también es importante. Aquí está. Entonces si en C es row major, primero va fila por fila, mejor dicho, la organización, y en cambio en Fortran va column major. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de diferencias. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, pues realmente en la forma práctica en los computadores uno tiene que tener en cuenta no solamente estos problemas, sino también las mismas sensibilidades numéricas, el truncamiento y todo ese rollo. Y además, ya en los problemas matriciales, pues aparecen varios algoritmos para resolver. Entonces está, por ejemplo, si queremos resolver sistemas lineales, uno puede utilizar la eliminación de Gauss-Jordan, que es muy útil y es relativamente eficiente y es buena también para encontrar inversas, o la eliminación de Gauss también. Depende de si la matriz es o no es cuadrada, o uno puede utilizar descomposiciones LU, que es lo que quiere decir es que mi matriz original yo la rompo en una matriz triangular superior y una inferior. Es útil para para calcular, por ejemplo, determinantes, y digamos que aparecen muchos más, Cholesky, la descomposición de QR, en donde, digamos, cada una de estas aproximaciones resuelve o es mejor aplicada en cierto tipo de matrices. Si la matriz es simétrica, entonces, o es ortogonal, entonces utilizo QR, ¿sí? Si es simétrica, entonces Cholesky, porque son más eficientes estos algoritmos que utilizar solamente Gauss o LU. Ambos funcionan, pero no todos son igual de eficientes en memoria o en rapidez. ¿Listo? Entonces, uno tiene que empezarse a familiarizar un poco también con este tipo de cosas para saber en un problema específico cuál sería lo que mejor debería aplicar. Un problema típico también es obviamente la multiplicación de matrices, que ustedes están haciéndolo y lo están explorando, en donde tenemos definidas estas, pues la multiplicación de esta forma. Esa es la forma matemática en la que uno le escribe la multiplicación de dos matrices. Y pues si uno implementa esto de la forma normal, pues entonces uno va a estar accediendo, recuerden que estas matrices pueden ser muy grandes, ¿no? Entonces uno está accediendo a un arreglo, acá un elemento del arreglo, que digamos está en esta zona, y luego salta a acceder a otro elemento del arreglo que está por ahí en otra zona, y luego va sumando todo eso, saltando, o sea, un montón de cache misses, ¿cierto? Y al final todo ese resultado lo va a guardar acá, que está en otro sitio de la memoria. Entonces, esta operación escrita así directamente es fácil de escribir, pero probablemente implique un montón de cache misses, entonces probablemente no sea la más eficiente. Entonces uno puede calcular, por ejemplo, uno puede empezar a calcular cuántas sumas y cuántas multiplicaciones tiene este tipo de operaciones, entonces uno puede más o menos llegar a que esto tiene el orden de 2 por n al cubo multiplicaciones o sumas, y por todas esas lecturas que tengo que hacer de memoria, uno más o menos encuentra que esto tiene n al cubo más 3n cuadrado accesos de memoria, que son también importantes medirlos. Y entonces la relación entre el número de aplicaciones, de operaciones y el número de accesos de memoria es del orden n. Uno lo que quiere es que esto sea relativamente constante o incluso que crezca con n. Y en cambio con esto está aumentando. Entonces a medida que yo aumento el n, eso quiere decir que el número de operaciones que hago sobre el número de accesos de memoria pues va creciendo cada vez más. Y eso hace que, que este algoritmo no sea muy eficiente. ¿Listo? Eso es como la primera cosa.
Entonces aquí es donde viene lo del blocking, que es otra de las cosas que ustedes tienen que hacer. Romper la matriz en bloquecitos, ¿sí? Se rompe en bloquecitos y entonces yo empiezo a operar a hacer esas multiplicaciones por bloques. Entonces esta con esta, eso es mucho más chiquito, esta con esta. Y la ventaja es que al ser más chiquitos de pronto caben en la caché. Pero obviamente el tamaño del bloque pues va a estar limitado, el tamaño del bloque óptimo va a estar relacionado con el tamaño de la caché de mi procesador. Y entonces es por eso hay que experimentar cuál será el tamaño óptimo de la caché para del bloque para este procesador específicamente. Y todo eso más o menos lo tienen ahí metidos las librerías. Tratan de buscar ese tipo de cosas de la forma más genérica posible. Esto que ustedes ven acá es un algoritmo que se llama el algoritmo de Strassen para multiplicar matrices de 8 por 8 y demuestra más o menos lo que se inventó Strassen para hacer esa multiplicación, qué elementos tiene en cuenta y cuáles no, tratando de disminuir el número de multiplicaciones y solo dejar sumas, porque las multiplicaciones toman un poquito más de tiempo que las sumas, y eso hace que el orden de esta multiplicación baje del típico n al cubo a algo que es n a la 2 punto algo. Ese es el de los mejores que hay. Ya les voy a mostrar un poquito más en detalle este tipo de cosas. Entonces este algoritmo de Strassen, que es dificilísimo bueno, no es dificilísimo, pero es más difícil de implementar, disminuye el orden, la complejidad de esta multiplicación de n al cubo a n a la 2.81, que no puede parecer mucho, pero cuando n crece y estamos hablando de matrices gigantescas de 100.000 elementos o cosas así, esa diferencia es muy, muy importante. Ahí sí se nota muchísimo. La idea es, digamos, la pregunta en este momento es si se puede bajar a n al cuadrado. Esa es como la pregunta realmente. Si podemos eliminar el número de multiplicaciones, reemplazarla todas por sumas de una forma como ingeniosa para convertir esto en n al cuadrado, ese es como el gran objetivo y eso es lo que se está buscando actualmente. ¿Que le han hecho preguntas? Listo. Entonces, miren, esta es una gráfica de un artículo que precisamente salió hace como 2 semanas en Quantum Magazine y aquí les muestro a ustedes, pues en los 70, digamos, empiezan a ver los primeros mejoras de ese algoritmo. La idea es llegar a n al cuadrado. Entonces, pues empieza en n al cubo, se bajó después con formas ingeniosas a 2.9, luego con Strassen, que miren que todo eso es como en el orden de 1970, se pasó a 2.8, luego aparecen más que van disminuyendo, más formas, digamos, ingeniosas de escribir la multiplicación de matrices, aparecen más, luego se mantiene durante mucho tiempo, ¿no? Va bajando durante una época muy enriquecedora, digamos, alrededor de 1980, baja de 2.8 a 2.5, luego pasa mucho tiempo, hasta que llegamos a 2.4, una década, y miren acá, o sea, aquí estamos hablando de 1990 y aquí estamos en 2020. Yo no sé, creo que el último es de 2021, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando de 30 años aproximadamente, y en 30 años no hemos movido casi nada, o sea, esto se ha movido muy poquito, esto está más o menos en 2. ¿Cómo es esto? 2.20 y algo, ¿no? 2.30 y algo, estamos acá. Y pues el objetivo de llegar al n al cuadrado parece que es bien complicado porque todo lo que se está obteniendo hasta ahora pues son simplemente como cosas infinitesimalmente, o sea, arreglos como mejoras marginales, ¿no? A través del tiempo. Probablemente no se pueda. La gente está tratando, pero probablemente ya se acabaron este tipo de optimizaciones por este lado de tratar de reemplazar las multiplicaciones por sumas. Hacer esto es muy complicado y pues esto realmente lo debería tener implementado en una librería por nosotros para que lo haga y nuestro tiempo rinda más. Porque no estamos en el objetivo de optimizar esto. Nosotros, si queremos multiplicar dos matrices, nuestro problema es multiplicar dos matrices, no optimizar el algoritmo de multiplicación de dos matrices. Entonces siempre es útil utilizar librerías. Muchas veces recomiendan Netlib para ir a buscar allá librerías, pero pues digamos en este momento ya hay como unas librerías estándar que uno pues puede encontrar. Entonces, ¿cuál es la idea? Las librerías científicas, además, primero que todo me parece que hay que tener en cuenta que están hechas por personas que saben mucho,
personas que han trabajado y se han dedicado a la álgebra lineal computacional y saben todos esos secretos por detrás de optimización, de variación en los computadores, etcétera. Entonces eso por una parte. Por otra parte, pues esta librería generalmente tiene todas esas operaciones típicas que uno necesita, o incluso transformadas de Fourier y todo ese tipo de cosas. Y cuando uno las compila en su computador, uno puede optimizarlas para su propia máquina. O sea, uno le puede decir, mire, yo tengo este procesador Intel o este procesador de mi AMD que tiene estos registros, que tiene este pipeline, que tiene este tipo de arquitectura, optimícese lo máximo posible para eso. Y entonces eso puede suceder. Otra cosa importante es que la API es estable, el Application Programming Interface. Entonces, digamos, ustedes utilizan una librería que dice, mándeme la matriz y dígame qué quiere, digamos, compute eigenvalues, y le mando la matriz y me retorna los eigenvalues. Y puede ser que internamente ellos cambien esa implementación, pero esa interfaz de uso no cambia. Y eso es bueno, porque entonces quiere decir que yo puedo utilizar el mismo código hace 3 años con nuevas versiones de la librería, que son más rápidas, más correctas, sin cambiar mi código, porque yo simplemente estoy utilizando la interfaz, no la implementación. También uno puede tener, por ejemplo, que como son, digamos, librerías abiertas, estamos hablando de eso, que respetan el estándar, entonces pueden ser portables, las puedo ejecutar en Windows, en Linux, en Mac, sin cambios. Y eso es muy bueno también. Recuerden que lo ideal es que uno pueda ejecutar el código y le bote los mismos errores o las mismas cosas correctas en todas las plataformas. También esas librerías, como están hechas por personas que saben mucho, también le ayudan más probablemente al compilador a que pueda optimizar. Entonces estas librerías también dan más pistas para que el compilador pueda optimizar mejor. Ustedes ahorran un montón de tiempo y esto es muy importante. Ahorran un montón de tiempo. En vez de ponerse a implementar cómo calcular los valores propios, pues simplemente utilizan una llamada función y se acabó. Y siguen. Y analizan sus resultados. Entonces, su eficiencia es mayor porque su problema probablemente no es cómo implementar una librería que calcule valores propios. Su problema es calcular los valores propios de esto para analizar el espectro de no sé qué cosas. O sea, esto es una parte intermedia. También estas librerías pueden estar paralelizadas. Pueden estar paralelizadas en threads para memoria compartida o incluso pueden estar paralelizadas en memoria distribuida. Entonces eso es muy útil y le ahorra un montón de tiempo a uno. También pueden estar hechas ya en algoritmos de blocking y ya son amigables con la caché. Entonces cuando yo las compilo detectan el tamaño de la caché y se optimizan y ponen el tamaño del blocking, todo eso se hace automáticamente. Es un montón de tiempo que nos ahorramos nosotros al respecto, ¿sí? Entonces, ¿qué librerías se pueden utilizar? Hay una que es la Intel Math Kernel Library, muy famosa para los procesadores Intel. Obviamente no la pongan en procesadores AMD porque mágicamente funciona todo más lento. Pero es obvio, ¿no? Pues obviamente ellos no van a tener por qué ayudarle a un competidor. Son muy buenas, son muy rápidas. En Linux son gratis. En Windows creo que hay que pagar algo. Y en Mac creo que también, no estoy seguro, pero en Linux son gratis. Y no solamente incluyen pues problemas matriciales, sino que incluye también pues, la Fast Fourier Transform, funciones estadísticas, y todo eso está muy optimizado para utilizar al máximo esos procesadores Intel. Entonces uno a veces si quiere realmente correr, ejecutar cosas que sean muy, muy rápidas, en un procesador Intel, pues utilizar la Intel Math Kernel Library es una buena idea. Aquí hay ejemplos, ya son viejos, toca buscar actualizarlos, pero hay ejemplos de cómo utilizándolas mejora el desempeño. Está el performance en gigaflops, entonces entre más es mejor en función del tamaño. Y para que ustedes comparen, digamos, este triangulito es Atlas con un solo thread, o miremoslo el más grande, Atlas con 4 threads es este que está aquí arriba, entonces a medida que aumenta el tamaño de la matriz, pues es más o menos lo mismo. Mientras que si yo utilizo la Intermath Kernel Library con 4 threads, pues miren que el performance cada vez va aumentando. O sea, entre más grande, hago más operaciones. Y es una cosa muy buena. Entonces, esto digamos, les demuestra a ustedes que utilizarla vale la pena en este tipo de arquitecturas. AMD también tiene la suya, que es la AMD Compute Libraries. También tiene para calcular, por ejemplo, álgebra lineal, para matrices dispersas, que son matrices que solamente tienen cosas diferentes de cero en ciertas partes muy pequeñas, para generar números aleatorios, transformadas de Fourier, etcétera, 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 ¿listo? Ellos también tienen para sus propios procesadores este tipo de librerías, y aquí, por ejemplo, está una comparación en calcular la transformada rápida de Fourier en un
en una AMD comparada con NVIDIA. NVIDIA es en una tarjeta gráfica de tipo NVIDIA utilizando CUDA. Y pues se observa que se obtiene más gigaflops utilizando la de AMD. Obviamente todo esto siempre hay que medirlo y hay que compararlo. No hay una cosa universalmente más rápida que otra. Pero entonces la idea es que estos son llamadas a funciones que internamente tienen toda esa complejidad y uno se ahorró todo ese tiempo. Uno simplemente las utiliza y está aprovechando mejor su computador, su máquina. Hay otras más, digamos que se trató de estandarizar lo de álgebra lineal utilizando BLAS, que es Basic Linear Algebra Subroutines, es como una API estándar que dice todo el mundo, todo el que quiere implementar BLAS lo puede hacer, pero tiene que seguir esas convenciones de llamadas de funciones. Entonces la PAC está basado en BLAS y está hecho para pues complejos y también números reales. Están librerías como la Fast Fourier Transform of the West. Está también la MKL que utiliza BLAS y la PAC, pero optimizadas para las máquinas de Intel, como habíamos dicho. Lo mismo para AMD. Atlas es BLAS y la PAC, pero se recompila dentro de cada computador para optimizarse aún más, pero pues es del orden, digamos, es parecido a MKL o AMD, pero uno podría utilizar GCC. Y hay otras librerías de como de más alto nivel, como la GCL, Eigen o Armadillo, pues que son también las más famosas actualmente y las más, no sé, las que más se utilizan normalmente en un proyecto nuevo para hacer este tipo de álgebra lineal, que por debajo, no sé si ustedes saben, pero Eigen, por ejemplo, se puede enlazar con la MKL para que utilice la MKL internamente y sea muy, muy rápida. Armadillo también se puede enlazar para que utilice la MKL. Entonces uno puede instalar la MKL y decirle a estas librerías que se enlacen con MKL para que sean aún más rápidas. Entonces esto es simplemente para mostrarles que hay como mucho trabajo detrás de todas estas librerías que están resolviendo muchos problemas importantes y pues que uno realmente siempre debería tener en cuenta utilizar librerías no solo para álgebra, sino para, para todo, para funciones especiales y todo ese tipo de cosas. Esto de BLAS lo que quiere decir simplemente, si quieren pueden ir a la página web en Wikipedia. BLAS lo que quiere decir es que se dividen las operaciones en 3 niveles. La primera son solamente vectorial, la segunda es vectorial y matricial y la tercera pues es matriz-matriz. Y a medida que uno va entrando en estos diferentes niveles se generan unas complejidades nuevas, pero también unas ventajas nuevas. Simplemente eso lo que quiere decir es que hay una lista de nombres de funciones que deben seguir las librerías que implementen BLAS. Ya yendo al detalle, por ejemplo, la GSL, no sé si ustedes han visto la página web de la GSL, pero en la página web uno en la GSL puede hacer muchas cosas, o sea, no solamente álgebra lineal, sino también números complejos, funciones especiales, permutaciones, cuadraturas, que son integrales, sistemas de valores propios, interpolaciones. Bueno, hay un montón de cosas que se pueden hacer acá. Ustedes lo pueden ver aquí, toda esta lista tan gigantesca. La GSL busca pues tener todo este tipo de rutinas disponibles. Y yo la verdad no me quiero detener en la GSL. Aquí simplemente se muestra cómo usarla. Entonces, incluso si ustedes, yo no sé si en la máquina virtual vamos a hacer la prueba. Aquí están preguntando qué es paralelizado. Que se puede paralelizar que corren diferentes núcleos en diferentes máquinas. ¿Cómo se obtiene ese factor n de acceso a memoria? Tú vas contando cada vez que lees o escribes. Eso es lo que se hace en la memoria. Entonces, vengan, déjenme ver aquí en la consola si uno puede man GSL. Sí, aquí está el manual de la GSL. De aquí le sale uno cómo utilizarlo. ¿Sí? Eso es una librería en C, hay que tener en cuenta eso. Entonces la sintaxis es un poco engorrosa de la librería GSL, pero pues es relativamente sencilla de usar. Por ejemplo, aquí está, esto es un código en C que utiliza stdio para imprimir. Y para yo, por ejemplo, escribir la función, utilizar la función especial db es el que trae la librería GSL. Entonces, pues sigo esta rutina. Simplemente incluyo ese encabezado que debería estar con SPAC o instalado. Y pues este es un código que simplemente lo que me está calculando la función dbsl en este punto. Para poder compilar, tengo que enlazar con la GSL. Miren que aquí está la bandera -LGSL y -LGSL BLAS. Si quieren, vamos a hacer este ejemplito. Creo que lo tengo acá listo. Esta es la GSL. Entonces ahí está la documentación linkeada. Y vamos a ver esto de la función especial. Déjenme
Todo esto y lo vamos a guardar aquí en codes. SLS, listo. Para que ustedes lo vean más claro, se los voy a poner aquí. Voy a de una vez aprovechar para arreglar esto más bonito. Entonces esto lo que dice es el mismo código pero pasado a C++. ¿Sí? Entonces declaramos nuestra variable, ese es el valor que estamos esperando de la función de verse evaluada en 5, y esto sería pues cuánto vale precisamente la función ahí. Vamos a compararlas, a ver cuánto imprime. Aquí estamos utilizando printf, que me imagino que aquí hay que hacerle std porque esto es de la librería estándar. Y vamos a ver esto que nos da. Vamos a correr este código. Déjenme, vengo aquí a la consola. Y voy a poner en donde imprime. ¿Y qué fecha es? 0416. Se lo voy a linkear. Listo. Pues aquí está GSL Vessel. Y me salió este error. Lo estoy haciendo a propósito. Díganme ustedes qué quiere decir ese error y cómo lo podría corregir. Linkeando las librerías, profe. Ah, bueno, sí, en el chat dicen que con Spackload. Sí, aquí ese error es un error del linker, muy bien. Me falta linkear los LGSL. Y todavía me falta algo más, miren, ahí me salió otro error. Una cosa con CBLAS. Entonces, viendo la presentación, toca linkear con dos cosas, GSL y CBLAS también. Entonces, miren que con Spack no tuve que hacer nada. Eso simplemente es porque en la máquina virtual Slackware incluye la GSL. Pero, obviamente, si no la incluyera, pues yo tendría que hacer el Spack load GSL. Voy a quitarle esto a ver qué me sale. El mismo error, voy a compilar. Y bueno, ahora simplemente estamos linkeando con la de Spack, ¿cierto? Voy a mirar el CPAT, a ver. Si hizo algo. Entonces miren, ahí está la GSL metida por ahí, en el include. Entonces estamos utilizando pues otra versión, la 2.5. No hay de como más diferencia. Entonces sí es Spack, pero pues ese error es un error de linker, muy bien. Y pues ahora yo lo ejecuto, y pues ahí está, miren. El valor exacto está aquí abajo. Y el valor que yo obtuve con la librería GSL, pues es el que tenemos aquí arriba. No sé si ustedes saben, pero nosotros también tenemos en C++ disponible funciones especiales. No debería hacer esto, pero lo voy a hacer. Vamos a buscar la función especial GSL. A ver cómo la podemos sacar directamente desde C++. Entonces, cpp reference special functions. A ver qué nos sale. Acá, mathematical special function. Entonces miren que aquí está un montón de funciones especiales, de esas que a ustedes les gustan harto. Las asociadas de Legendre, de la guerra, todo eso. Nosotros estamos viendo Bessel, ¿cierto? Pero yo veo aquí un montón de Spherical Bessel, eso no es. A ver, ¿no hay una Bessel normal? Yo no sé, es que no sé, sinceramente no sé cuál es. De todas estas. Me toca Sí, decirle profe. el grado. Sí, ¿cierto? Sí, la J. La J. Y toca decirle el grado, que es el 0, creo, y el X, listo. Entonces, eso implicaría que en este código podríamos hacer el siguiente cambio. Para comparar, yo simplemente lo que quiero es como comparar. Entonces, vamos a incluir CMAT. Pero, ojo, porque si ustedes se fijaron, no sé si fijaron, pero acá dice que esto es del estándar C++ 17, ¿sí ven? Entonces ahora la compilación hay que hacerlo con -std igual a C++ 17. ¿Listo? Entonces ponemos cmat y vamos a ponerle expect y vamos a ponerle, vamos a ponerle otro valor acá como from cmat. Y entonces esto sería, a ver, std sil bessel
J. El orden creo que es el 0 por el nombre de esta función. Me imagino que el orden es 0 y en X. Listo. Creo que ya está bien. Vamos a exportarlo. Vamos a compilar. CTD Silv es el... sí, ¿por qué me salió eso? ¿Cómo lo arreglo? Cambiando el estándar. El estándar. Listo. Entonces, defecto utiliza el C++11, pero lo que nos dice CPP reference es que tenemos que utilizar el estándar C++17. Entonces aquí está from CMAT, pero yo quiero alinearlos, entonces vamos a ponerlos así, que quede bien bonito y se puedan comparar así como uno debajo del otro. Ahí está. Entonces, como pueden ustedes darse cuenta, estamos imprimiendo 18 cifras decimales, es demasiado. Entonces, las diferencias realmente arrancan en estas 18, 17, 16. O sea, estamos en toda la precisión del DAO, ¿cierto? Coinciden perfectamente en la precisión del DAO. Uno no podría decir que es mejor una que la otra porque está más lejos, porque pues esto es puro ruido, ¿cierto? Ustedes le pueden poner aquí que imprima 28 cifras decimales, pero pues eso ya no tiene sentido porque eso no nos da la precisión de nuestros números. Entonces, ahí está para que ustedes puedan ver que nos da muy bien tanto utilizando la GSL como utilizando CIMAT. Es una forma sencilla de hacerlo. Les va a pasar a ustedes para que me digan si les da exactamente lo mismo. Yo esperaría que sí. Entonces les va a... Profe, nosotros no, ahí no necesitaríamos ponerlo del estándar, ¿cierto? En el slagwork que nosotros tenemos. Cuando ustedes compilen, sí. Tienen que poner menos STS más 17. Ah, listo. Listo, ya se los envié. Para que ustedes por favor lo descarguen y lo compilen y me digan si sí les da. Profe, ¿qué pasa si uno quiere utilizar funciones de diferentes estándares, digamos que no son compatibles en un mismo código? No, digamos que si tú vas a utilizar el estándar C++17, eso incluye los estándares anteriores. Entonces, si tú tienes 10 funciones, 9 de esas son del estándar C++11 y una es del estándar C++17, pues entonces incluyes el estándar C++17 y listo. Listo, profe, gracias. ¿Cómo? ¿Sí les dio igual? La salida. Yo lo estoy descargando, profe. El mío no termina en 264 el primero, sino en 320. Exacto, es que esas cifras que estamos imprimiendo ahí ya son de mentiras, o sea, son 18, ¿no? Y sabemos que tenemos con una resolución como de 15 cifras significativas realmente. Entonces, por esa razón eso puede cambiar. Lo que importa es que las primeras 15 y el último, el decimat, también te dio diferente al final. No, ese sí me da igual. Eso también puede demostrar es que la implementación de la GSL que tú tienes, tu versión es diferente a la mía. ¿Qué versión tienes tú? La 2.5. Yo tengo, ¿cuál es la que tengo? 2.5, sí. ¿Alguna cosa? ¿Y tú estás en la máquina virtual? No, señor, desde Debian. Ah, entonces puede ser una diferencia en el compilador. ¿Tu compilador qué versión es? Ya miro. Tengo el 10.2.1. Ah, ok, ahí está, mira. Y el mío es 10.2.0. Entonces no necesariamente ellos van a quedar exactamente el mismo código, ¿listo? Ujú. Entonces Vale. puede ser que una suma se hace diferente o en otro sitio que en mi computador y tú sabes que eso genera unos pequeños ruidos que precisamente se trasladan a esos números al final. Listo, profe. Esto muy bien. En la máquina virtual me da lo mismo que usted. Listo, perfecto. Entonces ahí están para que ustedes vean que además es reproducible. Estamos en diferentes máquinas. Es más, yo podría, por ejemplo, compilar con optimización.
Vamos a ver cómo va. ¿Sí? Y no cambia. O sea, esto es muy bueno. Listo, entonces esta es la forma de utilizar la GSL, pero pues en este caso era un ejemplito muy sencillo que no solamente tiene que ver con la GSL, sino también tiene que ver, pues solamente para que ustedes vieran cómo se utilizaba y cómo se compila con la GSL. Y aquí hay un ejercicio que es escribir un programa que imprima estos valores para x entre 0 y 10 en pasos de 0.01 y dibujarlo, pero yo no lo vamos a hacer porque ahorita lo que nos interesa no es tanto utilizar la GSL, sino ¿qué? Sino ir a las matrices, eso es lo que nos interesa a nosotros. ¿Quieren arreglo esto de una vez? Listo. Entonces con las matrices, voy a ir rápidamente a mostrarlo en la presentación. Las matrices, pues ustedes tienen un montonón de... le faltan píxeles. Este tiene un montonón de posibilidades, pueden hacer descomposición LU, QR, etcétera, 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 un montonón, hay un montonón. Y ustedes siempre con la GSL pues pueden irse allá a los ejemplos, para ir a ver esos ejemplos. Y quiero ir a un ejemplo, para mostrarles pues por qué no lo voy a utilizar. No lo voy a mostrar, GSL, GNU, por si acaso. Y esta es la documentación. Miren que estamos desactualizados, ¿no? Ya está en la 2.6. Aquí están todas las posibles cosas para hacer. Vamos a buscar álgebra. Listo. Y aquí en álgebra lineal podemos ir aquí a los ejemplos. Hay muchas cosas, muchísimas. Entonces vamos a ir a los ejemplos y aquí está un ejemplo de cómo resolver este sistema lineal. No es que sea difícil, ¿listo? Entonces miren que la sintaxis es muy sencilla. Simplemente ustedes escriben su matriz como un arreglo unidimensional. Data es esto. Luego el vector de soluciones B, o sea, se está escribiendo esta matriz y luego esta. Luego toca transformar de alguna manera para que la GSL pueda entender esta cosa. Uno lo tiene que transformar a algo que la GSL ve, entonces uno lo convierte en una vista de la GSL. Y lo que hace es mandarle un arreglo y decirle cómo lo debería ver. Entonces uno le dice 4x4. Uno le podría decir que lo vea como 1 por 16 o 16 por 1 o 4 por 4 o 2 por 8, lo que uno quiera. Es el mismo arreglo, pero es la forma en que ella lo va a ver. Entonces como esta es una matriz de 4 por 4, pues le decimos que lo interprete de esa forma. Luego hacemos lo mismo con el vector B. Le decimos simplemente que lo interprete como un 4, un vector 4, de 4 elementos. Luego pedimos memoria para el vector de solución, que pues también va a ser de 4 elementos. Luego hay que hacer esto. Hay que crear la GCL internamente utiliza una permutación, entonces toca generar como un vector de permutación, una memoria para eso. Luego se hace la descomposición LU, se le manda la matriz, la vista de la matriz, se le manda ese vector P, ese apuntador P que se hizo ahí, se le manda el S es un numerito. Luego se dice que como se hizo descomposición LU, entonces que la resuelva con LU, y en LU, pues este vector P es el que tiene como esas permutaciones guardadas. Y ya, ahí está la solución, y se imprime la solución, entonces aquí sale la solución. ¿Listo? O una cosa importante es que siempre que obtengamos una solución hay que verificar, entonces es bueno que ustedes no impriman simplemente la solución, sino que impriman precisamente cuánto sería esto por la solución menos esto. Y eso debería darles básicamente 0 o 10 a la menos 16 o cosas así. Aquí lo resuelven en Octave para verificar y pues sí está dando la solución apropiadamente. Entonces uno lo que hace con la GSL es ir a copiar estos códigos y adaptarlos. Eso es lo que uno hace realmente. Pero prefiero la sintaxis de Eigen. Entonces por esa razón pues no vamos a meternos más con la GSL. Pero esto era para mostrarles a ustedes cómo es eso. ¿Listo? Entonces, Eigen lo vamos a usar ahorita en varios ejemplos. Entonces, antes de seguir, quiero que por favor todos confirmen en sus sistemas que ustedes tienen Eigen. Voy a quitar la GSL, unload GSL. Voy a verificar por si acaso se haya limpiado esto. Sí, se limpió. Y funciona module. Así. Entonces, module puede ver también las cosas que tengo instaladas con Spack. Entonces voy a mirar si tengo Eigen. ¿Cómo que no tengo Eigen? Puede ser.
Ah, sí, es que tengo varias cosas acá. Parece que no tengo Eigen, entonces voy a hacer la instalación. Por defecto, la última versión que tenga ahí, la 338. Eso no se demora mucho realmente. Entonces ustedes también, por favor, hagan esto. Entonces, un par de minuticos para que todos se pongan al día y tengan todos Eigen disponible. En lo que sea, yo lo voy a hacer en Spark. Profe, es para verificar si tenemos es poner locate ahí, ¿cierto? Sí, sí, pues también puedes hacer Spark install Eigen y Spark te diría ya está instalado. Ah, ok, listo, profe, gracias. Entonces, les voy a moverme un momento de acá y les voy a dar 3 minutos. Profe, estoy teniendo un problema con él. O sea, yo lo había podido utilizar hasta ahora y ahorita que estoy haciéndolo me dice que pues yo pongo Spark install again y me dice que no existe el comando. ¿A alguno más se le queda ahí como pensando? ¿Listos? Profe, yo estaba teniendo un problema con Spark. O sea, yo lo tengo instalado, yo ya lo tenía instalado y me funcionaba. No sé si puede ser porque yo estuve acomodando carpetas y moví la de Spark a una que yo creé y ahora ya no me está funcionando el comando de Spark. Ajá, en la máquina virtual. Sí, señor. Voy a mover a repos porque digamos que está configurada la consola para buscarlo ahí. Ya lo acabo de mover otra vez a ese lugar y no me Sal lo de la lee. consola, sal de la consola y vuelve a entrar. Ah, ok, listo, perfecto, ya intento hacerlo. Profe, yo también tengo, es que no sé por qué al hacer git pull no me trae todas las carpetas que hay en el repositorio. Pero ¿qué error te sale? No, simplemente no las trae. O sea, se quedó hasta las del 12 de mayo. ¿Puedes compartir pantalla? Ah, ya voy, profe. Y escribe por favor este que dice git show remote show origin. Ahí te copié un comando por el chat para que lo ejecutes, por favor. Ya, Ahí profe. se ve bien, listo. Dale git pull. Espérate, es que está saliendo un error. Mira, the following track for trees will be rewritten by merge. Es porque hay un cambio, ¿sí ves? Tienes que leer ese error. Entonces, yo lo que te recomiendo es escribe lo siguiente: git espacio checkout, o sea, vamos a borrar esos cambios que tú metieras en string. Espacio. Y copia esa ruta de ese archivo que te está colocando ahí, 202103 no sé qué, hasta string.cpp, todo eso. Cópialo y pégalo. Control Shift C, Control Shift V. Listo, Enter. Please move or remove. Ah, no, entonces bórralo. Ok, En vez ok. de git checkout rm eso. Entonces, esto. Ahora sí hago git pull. Y ahora git pull, sí. Ah, perfecto, sí. Vale, ¿Listo? profe. Vale, Muchísimas gracias. de nada. ¿Y Juan Esteban ya? No, profe, no me funcionó. ¿Puedes compartir Ya, pantalla? sí, señor. Toda tu pantalla. Listo. Ahí está. ¿Puedes agrandarlo un poquito, por favor? No, ya, listo, profe. Lo había escrito mal. Ya funcionó, profe. ¿Ah, sí? Sí, 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 A sí. ver, entonces Ya está. dale SPAC install Eigen, a ver. A ver. Back install. Bueno. Ojalá que encuentre todo. Y no instale todo desde cero, porque si no, ahí sí se va a demorar un montón. Bueno, pero en la máquina virtual Eigen ya está instalado, entonces también no hay necesidad de sufrir. Sí, ¿Listo? ya lo busqué, ya lo tengo. Sí, señor. Gracias, Ok, profe. perfecto. Perfecto, listo. Voy a dejar de compartir Resume Presenting. A ver.
¿Ya están viendo mi pantalla otra vez? Sí. Listo. ¿Están escuchando bien mi audio, cierto? Sí, profe. Listo. A ver. Entonces, ¿cuál es la idea con Eigen? Vamos directamente a la página de Eigen. Estas versiones no han cambiado mucho, pero pues están desactualizadas. Entonces están en la versión 3.3.9. Aquí está como lo que está en la presentación, que es muy versátil, entonces soporta todo tipo de tamaños de matrices, desde tamaños pequeños fijos hasta tamaños grandes, densos, dispersos. También soporta los tipos numéricos estándar, como los complejos, los enteros, o sea, todo ese tipo de cosas. E incluso lo pueden extender, o sea, ustedes pueden hacer matrices de tipos de datos que ustedes deseen. Tiene muchas descomposiciones, entonces vamos a ir mirando estas cosas. Hay unos módulos no soportados que son súper útiles. Yo los he usado un par de veces como una optimización no lineal, como funciones de matrices, como Fast Fourier Transform. Hay otras cosas ahí metidas que no están, digamos, oficialmente soportadas, pero funcionan bien. Es muy rápida. Alguien utiliza unos trucos ahí de las templates para evitar tener temporales. Tiene vectorización explícita. Eso quiere decir que si sus procesadores utilizan ese tipo de variables vectoriales internamente para hacer instrucciones, digamos, vectorizadas y poder ejecutar varias instrucciones al mismo tiempo, entonces lo soporta y lo puede ejecutar. Y si no los encuentra, pues entonces cae a código pues, que no está vectorizado. Cuando tiene tamaños fijos de sus matrices, entonces bien trata de hacer loop unrolling, o sea, tratar de hacer varias instrucciones dentro de los fors para que eso se vaya por diferentes zonas de instrucciones y entonces sea más rápido. Es muy confiable, lo utilizan muchísimas, ahorita les voy a mostrar como organizaciones, eso le da mucha confianza. Tiene mucho testeo, ¿sí? Entonces está muy bien probado. Todo esto, todas estas test suites, todas estas cosas tienen que existir en los códigos más decentes. La API es relativamente estable y es muy clara para uno poderla utilizar. Y pues entonces eso es lo que yo les decía, que puede que ustedes tengan un código que hicieron con Eigen 3.0 y lo pueden correr fácilmente con la última versión 3.3.9 porque a salvo cambios muy grandes, importantes en toda la librería, pues esa API no va a cambiar aunque internamente cambien las implementaciones. Y soporta un montón de compiladores con un montón de estándares y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, aquí hay varios tutoriales. Bueno, están los compiladores que requiere, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ir aquí al Quick Reference. Entonces en el Quick Reference dice, usted tiene varios encabezados. Para hacer las cosas, el Eigen Core es como el más importante, que es donde están definidas todas las clases de arreglos y matrices que ustedes pueden utilizar, la álgebra lineal, las manipulaciones, eso es el más importante. Hay otro que es de geometría, que está asociado a que si ustedes quieren representar, por ejemplo, traslaciones o rotaciones con cuaterniones y cosas así, lo pueden hacer con este Eigen Geometry. El EU pues es para hacer todas las operaciones relacionadas con el EU, determinantes a través del EU, descomposiciones y un solver, ¿cómo lo llamaría uno en español? Es que no quiero decir resolvedor porque me suena raro. ¿Ustedes cómo traducirían solver? Solucionador. Un solucionador, sí. Sí, Mm, bueno, sí, es un solucionador de sistemas lineales. Hay otro para Cholesky, otro para Householder, otro para Single Value Decomposition, QR, para Eigenvalues, entonces para calcular todas estas vainas de valores propios y vectores propios. Y hay uno específico para cuando nuestras matrices son sparse. Entonces estas matrices sparse son las que, como les digo, tienen muy pocos elementos diferentes de cero, entonces no tiene sentido almacenarlas todas, sino solamente esas partes diferentes de cero. Pero entonces al hacer multiplicación de una matriz sparse, pues cambia la cosa, ¿no? Porque uno ya no tiene como los vectores contiguos ni nada de esas cosas, sino es otro tipo de representación. Entonces aquí les demuestran a ustedes cómo se definen, por ejemplo, los tipos de arreglos y de matrices. Aquí lo más importante es que hay arreglos o matrices que son dinámicas y hay arreglos o matrices que son estáticas en tamaño. Voy a aumentar un poquito de la fuente.
Y lo que les quiero mostrar simplemente es, por ejemplo, cuando uno utiliza este tipo de datos, vector 4D, uno está diciendo que es un vector de tamaño fijo porque pusimos el 4 y que utiliza doubles internamente. Entonces este es un vector de 4 doubles. Si uno le pone vector 2F, ¿qué será? Vector de 2 floats. Vector de 2 floats. Dos floats, exactamente, muy bien. Y lo mismo pasa acá, 3 enteros, ¿sí? Y si yo le pongo una X, cuando yo utilice una X, esa X quiere decir que es dinámico. Quiere decir que el tamaño puede cambiar, o sea, uno tiene que asignarle el tamaño después de alguna forma. Entonces la X es dinámico. Y el tipo de datos, pues hay que especificarlo para que sepa cómo crear nuestro arreglo internamente. Uno lo puede inicializar con comas. Eso no nos va a interesar mucho ahorita, pero bueno, eso se puede hacer. Para las matrices, entonces, de nuevo, como les digo, la X significa que son dinámicas. Entonces, por eso no hay que ponerles el 2 y ese tipo de cosas, o el 4, o cosas así de ese estilo. Ya vamos a ver más ejemplos. Hay posibilidades de sumarlas, de restarlas, ¿sí? De multiplicarlas con vectores o con matrices, hacer la transpuesta, hacerle producto punto, producto exterior, que con eso uno puede un vector, de dos vectores armar una matriz, sacar la norma para los vectores, normalizarlos o sacar la norma al cuadrado. Entonces puede hacer todo eso, sacar el producto cruz también se puede hacer, que requiere Eigengeometry. Uno puede manipular a nivel de los que los arrays son como, si alguno de ustedes ha utilizado NumPy en Python, los arrays son como los arreglos de NumPy, entonces son operaciones que ocurren a nivel de elementos. Entonces, por ejemplo, si yo le digo al array 1 que haga la operación abs, que es lo mismo que hacer el abs del array 1, lo que uno está haciendo es que a cada uno de los elementos le estamos sacando el abs, ¿sí? Eso es lo que está haciendo. Entonces uno tiene todo este montón de operaciones ahí disponibles. Si son complejos, pues puede sacarle imaginario y todo ese tipo de cosas. Y bueno, hay reducciones también para pedirle como... Una reducción es algo que coge una dimensión y la baja de dimensión. Entonces, por ejemplo, sacar el mínimo, pues es una reducción. De un montón de números, saco solo uno. Sacar submatrices, bueno, volverlas de otra forma, sacar la diagonal, verla de forma triangular. Hay un montón de cosas que uno puede hacer. La clase matriz, pues es una clase especial de vector. Como les decía, lo más importante es que hay unas que son dinámicas con la X y otras que son estáticas. Esta, por ejemplo, aquí se está indicando el tamaño de la matriz dinámica. Entonces él internamente hace el operador new y pide la memoria y todo ese tipo de cosas. Uno puede acceder utilizando, aquí no utilizamos el corchete, importante. Uno accede a los elementos internos utilizando los paréntesis. Entonces uno hace los índices, todo eso igualito, pero utilizando paréntesis. Uno puede cambiar los tamaños de las matrices, por ejemplo, esta es se declara como de 2,5, y luego entonces uno le hace un resize a 4,3, y eso se puede hacer porque es X, XD. Entonces eso se hace internamente y no hay ningún problema. Igual con los vectores. ¿Qué más importante acá? No me quiero meter en todos los detalles específicos de absolutamente todo. Y esto pues es lo que yo tengo copiado en la presentación. Entonces vamos a mirar qué es lo que hice. La presentación. Creo que ya se está viendo bien la pantalla que me han escrito ahí que no se veía bien hace rato. Entonces bueno, esto fue lo que ya vimos de Eigen. Estas son algunas de las organizaciones que utilizan Eigen. Google, ¿sí? Y otro montón de gente que hace robots y GNU también, Jade, otra cosa para simular medios granulares. Bueno, hay un montón de gente que utiliza Eigen porque Eigen es realmente muy fácil de usar, muy útil, muy rápido. Y por esa razón, pues digamos, se utiliza en muchos sitios y eso también da respaldo. Y este es un ejemplo típico. Eigen también una cosa importante es que no hay que enlazar, no tenemos que hacer -L Eigen o algo así, porque Eigen, todo el código de Eigen está en los encabezados que uno incluye. Y no es necesario compilar ni una librería aparte ni enlazar aparte. También por eso es que Eigen puede ser muy rápido, porque Eigen también permite que se optimice con el compilador nuestros códigos para nuestras propias máquinas, pues precisamente porque todo el código está ahí disponible. Ese es un ejemplo típico, que no me gusta que utilicen el using Eigen ahí,
Es un ejemplo típico de cómo declarar. Esto es una matriz dinámica, pero pues de tamaño 2×2. Así ustedes pueden acceder a los diferentes elementos 0, 0, 1, 0, 0, 1 y 1, 1. Y luego pues imprime y está sobrecargado el operador cout pues para que se imprima en la pantalla. Vamos a ver yo qué tengo acá. Aquí tengo este mismo, aquí tengo mucho, se organiza un poquito esto. Entonces aquí hay un primer ejemplo, vamos a ver ese ejemplo que sí, es lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces vamos a poner que esto lo imprima en esta carpeta codes, basic eigen. Y ojo que hay que tener cuidado con este encabezado, si toca ponerle el eigen 3 o no toca ponerle el eigen 3, ya vamos a mirar. Mire que yo no estoy utilizando el using namespace. Vamos a poner este código más grande acá. Profe, qué pena, ¿puedo aumentar un poquito la fuente de la ventana izquierda? Ya la puse a la derecha. ¿Ya la puedes ver mejor? Ah, no, ok, sí, bien, gracias, profe. Con gusto. Entonces, venga, vamos a intentar esto. Listo, entonces miren, estamos aquí declarando del tipo eigen, pues una matriz dinámica, y le vamos a decir que el tamaño es 2×2, o después le podemos hacer un resize, cualquiera de los dos. Y luego la estamos imprimiendo. Realmente aquí no estamos haciendo mucho. Vamos a ver este código si compila, Profe, señor. no, lo que pasa es que yo tuve que reinstalar la máquina virtual, entonces se está demorando mucho el eigen. Entonces, ¿hay que enlazarlo o usted ya lo enlazó en la ruta estándar? No hay que enlazarlo, solamente compilas y ya. Eso es lo que vamos a mostrar acá. Ok. Entonces tenemos el basic eigen, entonces G++, basic eigen. Y mira que yo no enlace nada. ¿Listo? ¿Y tampoco le dio Spagload? No, no es necesario. O sea, le dices backload para que encuentre los encabezados, para que encuentre este include. Pero no se modifica nada de las librerías porque eigen no es una librería compilada con la que yo enlazo. Ok. Y bueno, miren que cuando yo lo ejecuto, pues ahí me sale la matriz 2×2. Vamos a hacer algo más interesante. Vamos a escribir acá m de 0,1 igual, ese es double, menos 9 punto no sé qué. A compilar otra Profe, vez. Sí. las matrices siempre se inicializan en cero si uno no les pone nada en eigen. No. No sé si esté garantizado en eigen. De pronto sí, pero yo no sé si esté garantizado. Pues podrías pensar que sí, pero yo preferiría no confiar en eso. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, y aquí está mi matriz. Y miren que lo chévere de eigen es que ya tiene, ¿cómo se llama? Sobrecargado el operador cout, entonces él directamente puede imprimir a la pantalla sin tener nosotros que entrar a los índices y a todo ese tipo de cosas. Tengo una curiosidad mientras les voy a subir este código. Estos códigos también están en la página web del curso. Ahí ya se los subí al repositorio. Para que jueguen, yo quiero hacer una cosa, voy a compilar esto con símbolos de debugging porque quiero ver cómo se vería esto en un debugger. Esas estructuras de eigen así internas. Yo no creo que eso se vea fácil. Vamos a ver. Bueno, pero parece que sí alcanza como a distinguir cosas ahí adentro. Vamos a ver. Vamos a ver. Ajá. Aquí está todo el tipo de datos. Es double, -1, -1, 0, -1, 0, -1. Esos son un montón de cosas de la inicialización. Vamos a mirar qué más tiene por allá adelante. A ver. Eso es simplemente para que ustedes vean que internamente esto guarda un montón de estructuras de datos, ¿sí ven? Que son, pues, bastante información. Yo creo que en mdata, este es el puntero, el número de columnas, el número de filas, y dónde estarán los datos guardados. No los veo. Vamos a hacerlo next. Tocará imprimir como esta dirección de memoria, supongo yo.
Esto sigue, sale y sale y sale y sale. Sí, sí, esto es un puntero y tocaría que nosotros imprimiéramos el contenido de esa dirección de memoria. Entonces esto es para que vean esa estructura interna de una matriz. Es bastante compleja, tiene un montón de cosas, pero pues esto lo está haciendo Eige por nosotros de forma transparente y no tenemos que preocuparnos realmente por lo que está pasando ahí. ¿Bien? Bueno, ya imagino que ustedes pudieron correrlo todo. ¿Les dio bien? ¿No les dio bien? ¿Algún error? Todo bien, profe, funcionó. ¿Qué es Listo. lo que debería dar, profe? Me dio como 0,97, algo así. No era. Pues tiene que imprimir la matriz así, 0, menos 9.877, 0 y 0. Ok. Sí, me dio bien. Listo. Entonces, esto, digamos, simplemente les está mostrando más ejemplitos donde ustedes, por ejemplo, pueden declarar una matriz dinámica en donde esa matriz dinámica está hecha primero de una matriz aleatoria. Miren, aquí estamos haciendo una matriz aleatoria de 3,3. Entonces se van a llenar esto de números aleatorios internamente y se le va a asignar a esta matriz. Y luego uno puede decir esta matriz M, que era aleatoria, es igual a lo que yo tenía, más una matriz constante de 3 por 3, donde todos los números son 1.2. Y todo esto después multiplicado por 50. O sea, pueden operar lo que quieran. Esto simplemente es para mostrarles que uno puede también generar matrices llenas de números aleatorios o matrices llenas del mismo número. ¿Está bien? Simplemente era para mostrarles eso. Obviamente acá como esto es XD, yo tengo que mandarle el tamaño, porque son dinámicas. En cambio acá, como yo las declaré 3D, entonces solamente les mando el valor. Aquí solamente le digo random, y aquí solamente le digo el valor, y ya está. Me salvo de especificación de tamaño. Entonces voy a Pero mirar. una pregunta. Señor. Si alguien es de solo una librería de solo headers, ¿cómo hace para hacer, o sea, cómo hace para construir los objetos y todo eso? Si solo tiene headers. Los mismos headers. Bueno, eso es una buena pregunta. O sea, porque es que resulta que los headers no son simplemente como declaraciones de funciones. Cuando uno utiliza templates, plantillas en C++, a uno le toca poner la declaración y la implementación de la plantilla, porque el compilador después va ahí, dependiendo de los tipos de datos que uno esté utilizando, el compilador va ahí y crea especializaciones de esas plantillas. Ejemplo, digamos que yo voy a hacer un ejemplo rápido de una plantilla para que lo recuerden. Yo voy a crear una función plantilla, template, es una plantilla se escribe así, template, type name o bueno, lo que sea, o class T, esto es un tipo genérico, y le voy a decir, no sé, que esto retorna del tipo T, calcula el máximo, y recibe del tipo T un A y del tipo T un B, ¿sí? Resulta que yo no puedo, o sea, yo aquí lo puedo hacer, yo no sé si esto de hecho lo puedo hacer acá. Cuando uno tiene plantillas, esas son unas funciones muy raras, de tal manera que uno no puede separarlas entre declaración e implementación, ¿sí? Entonces, bueno, yo aquí lo que debería hacer es retornar, return, pues yo pregunto A es mayor que B, si es así, esto es como un if y else, es así retorno A y si no retorno B. Es una plantilla entonces, y si tú entonces vas a calcular si tú haces esto en tu código y escribes, por ejemplo, max de 1,2, el compilador lo que dice es, el tipo de datos de esta vaina es entero, el tipo de datos de esta vaina es entero, entonces voy a crear esta función para enteros. Pues yo le pongo acá 1.9 y 2.8, lo que sea. Entonces el compilador va a decir, el tipo de datos de esto es double, y el del otro también es double, entonces voy a crear una especialización de esta plantilla para doubles solamente. Y si utilizo las dos, una para enteros y una para double, crea las dos funciones. Entonces, ese es el punto de las plantillas, que ellas no pueden estar separadas de su código, o sea, realmente, yo no puedo como separar la declaración y la implementación en un archivo, entonces en el mismo header, yo pongo tanto la declaración como la implementación. Y por eso Eigen tiene toda la información ahí directamente. Es una muy buena... ¿Listo? Sí, señor. Muy bien. Bueno, entonces aquí viene ahora crear una matriz aleatoria. Entonces, ¿cómo hace uno para crearse una matriz aleatoria? Así como les está. Entonces, otra vez incluimos nuestro encabezado de Eigen. Y aquí lo que estamos haciendo es decirle simplemente, oiga, yo quiero una matriz aleatoria y
la voy a crear a partir de una matriz 5x5 que usted tiene que llenármela. Y después la imprimimos. Vamos a ver qué nos sale con esto. Tiene que ir a Codes. Bueno, y vamos a ver. Esto es lo que me saldría acá. Ah, bueno, yo les estoy botando que esto aquí en el documento, pero vamos a hacerlo más bien en el computador. G++, ¿cómo se llama esto? Ah, no la he exportado. Más que. Este se llama EigenRandom. Ojo, la compilación se puede demorar un poquito porque como es con templates, las templates se caracterizan por demorarse. Porque finalmente nuestro compilador es el que está generando código por nosotros. Ahora la ejecuto y entonces ahí está nuestro matriz llena de números aleatorios. Ustedes entonces, viendo esto, ¿qué podrían decir? ¿Será que eso tiene una distribución gaussiana? ¿Está entre 0 y 1? ¿Qué podríamos decir de pronto de estos números sin leer la documentación? Sí, parecen Parecen aleatorios. aleatorios, yo pensaría que están como entre -1 y 1, ¿cierto? Sí, Y también. lo más probable, por defecto normalmente, cuando uno utiliza números aleatorios, por defecto normalmente se utiliza distribución uniforme. Hay que ir a leer la documentación de Eigen para ver si es así, pero yo lo que supondría es que estos son números entre -1 y 1 con distribución uniforme. ¿Qué pasa si lo vuelvo a correr? ¿Están dando? Parece que sí, Siempre. profe. Parece que sí, pero nosotros, digamos, aquí no tenemos como esa garantía explícita. Entonces, como yo no sé realmente en este momento cuál es el generador que está utilizando Eigen, voy a jugar un poquito. Voy a tratar de... Hay unas semillas de los generadores viejos que uno puede poner acá. Vamos a ver cuál de esas será. Entonces, ese rand era para la semilla. Bueno, entonces se supone que simplemente yo llamaría así ese rand. Vamos a poner otra semilla, vamos a ponerle 10. Vamos a ver si esta cosa compila. Porque recuerden que con los números aleatorios es realmente importante que uno controle la reproducibilidad de esos números, ¿listo? Entonces controlar la semilla es importante. Miren que aquí cambió, ¿cierto? Y ahora sigue dando igual. Vamos a confirmarlo. Voy a ponerle otra semilla. Vuelvo a compilar. Observen a ver si cambia o no cambia. Voy a cambiar la semilla. Sí cambió. Entonces definitivamente esta es la manera de controlar la semilla. La descubrimos de puro azar, menos mal. Entonces con esto ustedes pueden hacer reproducibles sus códigos, ¿listo? Y esto sí es una forma de no hacerlo reproducible. Podríamos leer las semillas de la línea de comandos o lo que sea. Y con eso pues ya podemos hacer nuestros códigos para que van cambiando. ¿Y esto para qué es útil? Esto es útil para lo siguiente, miren, vamos a hacerlo completo. Int, argc, char, argv, aunque ya está incluido, lo voy a incluir explícitamente. stdli. Y entonces lo que voy a decirles es que la semilla va a ser, vamos a hacer lo siguiente, const in seed igual a std_atoy, vamos a convertir en entero el primer argumento de nuestro programa. Entonces le vamos a decir, oiga, yo quiero que se utilice esta semilla. Listo. Entonces yo puedo hacer esto, compilo, vamos a ver si compila, compilo, corro, si hago así pues segmentation fault porque no le puse la semilla, entonces le vamos a poner semilla 0 y nos da este valor, semilla 1 y nos da lo mismo, semilla 10, ok, el 0 y el 1 es el mismo, semilla 2, semilla 1, semilla 4, semilla 6, y si vuelvo a hacer semilla 6 y semilla 6 me da lo mismo. Entonces, ¿para qué sirve esto, chicos? Miren, ustedes lo hacen con una semilla, eso les da esta matriz y ustedes pueden calcular lo que sea, no sé, el determinante o la traza de esta cosa. Eso les da un valor. Luego lo hacen con otra semilla y eso les da otro valor que es cercano pero no es el mismo. Y luego lo pueden hacer ustedes en total para 10 semillas, calculan el valor final para cada una de esas semillas y calculan el promedio de la desviación estándar. Y con eso ustedes están haciendo una estimación de las fluctuaciones de su algoritmo. Y pueden presentar una gráfica con barras de error, pero completamente computacional. Entonces, para eso es que es útil que uno controle las semillas de los generadores aleatorios
Y entonces así es que ustedes pueden calcular cómo es que fluctúa realmente su algoritmo y si realmente es relativamente estable o no. ¿Entendido? Quiero ver si hay alguna pregunta. Sí, Sofía, buena conclusión, están de -1 a 1. Qué pena que no había visto. Bueno, entonces voy a subirles esto de una vez al repositorio por si acaso. Por ejemplo, en el proyecto intermedio ustedes podrían en la parte de Eigen, pues van a ver que la sintaxis es muy sencilla para calcular las cosas y pues su código se va a reducir un montón, ¿sí? Para que lo puedan comparar. Si alguno de ustedes, si algún grupo instala también la Mad Kernel Library y le dice a alguien que utilice la Mad Kernel Library, van a ver una gran diferencia. Será interesante si alcanzan a tener tiempo de ver eso. Bueno, veamos la presentación. Miramos aquí qué más sigue. Entonces, este era el ejemplito de la Random Metrics. Entonces, aquí dice de ejercicio, crear una matriz de 8×8 y imprimirla, controlar la semilla, etcétera. Bueno, eso fue lo que ya hicimos. Entonces, aquí hay otro tutorial, aquí hay otro ejemplo, es el mismo que estaba en el tutorial. Realmente aquí no hay nada nuevo, es el mismo. Entonces, lo vamos a dejar ahí sin hacer mucho. Esto es lo que imprime. Hay otro que es una multiplicación de matrices. Entonces déjenme, aquí no está, ¿qué se hizo? Está como desordenado este código, yo hice algo mal. Creo que yo hice algo mal. Espérense un momentico, por favor, lo copio. Este es el otro código que está ahí de ejemplo. Yo no estoy haciendo nada nuevo, ¿no? Yo estoy simplemente copiando y pegando. De pronto adaptando un poco para no utilizar los using de esas cosas. Entonces revisemos rápidamente este código, qué es lo que hace. Está declarando una matriz dinámica, como ya dijimos, que va a estar inicializada aleatoriamente. 3×3, sería bueno controlar la semilla. Entonces ese rand, le vamos a poner una semilla 10, lo que sea, pero es bueno controlar la semilla siempre. Acostumbre. Luego lo que estamos haciendo es coger esta matriz y le estamos asignando a ver la misma matriz. La vamos a asignar una matriz que es 3×3, pero llena de 1.2 en todo lado. Y luego todo eso lo vamos a multiplicar por 50. Y luego eso pues lo vamos a imprimir. Esto simplemente es para que ustedes vean que al final uno también puede declarar un vector, llenarlo, y luego simplemente imprimir la multiplicación de la matriz por el vector. Yo quiero que piensen un momentico, si estos fueran arreglos primitivos o con vectors, ¿cuánto código tendrían que escribir ustedes? Esto es fácil, pero ¿cuánto código tendrían que escribir en force y todo ese tipo de cosas? Sería bastante, profe, porque habría que declarar el vector, luego darle los valores. Luego también poner el std, un for para poder imprimir cada parte. Exacto, o sea, hay un montón de código. Entonces nos estamos ahorrando tiempo y además confiamos más en que Eigen probablemente lo esté haciendo mejor que nosotros. ¿Listo? Les voy a exportar. Es que esto está pues, desordenado, listo. Bien. Más, Eigen example 02. Aquí me dice que puse algo más. Espera un momentico que... aquí abajo. Listo, creo que ahora sí me va a funcionar bien. Me da como mucho desorden algo y... Listo. Ejecutamos, entonces miren, nuestra matriz, pues que con todas esas transformaciones, pues quedó transformada rápidamente. Y luego podemos multiplicarla por el vector y pues nos da este valor. Y pues ya, o sea, es muy sencillo, ¿sí? Es muy sencillo y esa es la idea. Eigen permite de una forma muy sencilla hacer un montón de operaciones y esto puede cambiar a tamaños mucho más grandes. O sea, vamos a hacer aquí algo agresivo. Const int n y lo vamos a poner como en 100. Y este código, como no tenía la n parametrizada, bueno, nosotros cuando hagamos cambios en un código siempre tenemos que reproducir lo mismo. El man también es de n, y bueno, aquí realmente vamos a meterle solo 3 valores. Entonces, ya lo parametricé. Tan. Si lo ejecutamos, nos da lo mismo de antes. Entonces, hicimos un cambio, pero no dañamos el código.
Y ahora le vamos a poner 30, pero yo creo que el vector se va a morir, porque si ven que aquí le estamos metiendo solo 3 valores, entonces yo no sé si aquí en los botones... Sí, ahí está botándonos un error, ¿sí ven? En esta parte, en el comma initializer, entonces vamos a quitar esto. Pero esto es para que ustedes vean que simplemente cambiándolo acá, ya tenemos una matriz de 30 por 30 aleatoria, que se le sube una matriz constante de 30 por 30. Todo eso ya está. Ahí está, nuestra matriz, ¿cómo quedó? ¿Sí? Muy fácil, muy sencillo. Entonces este es el escalamiento de que, digamos, uno también quiere en ese tipo de cosas, que uno lo puede hacer para muchos casos diferentes sin tener que cambiar mucho su código. Listo. Y lo último que les quiero mostrar, pues es ya cómo hacer álgebra lineal utilizando Eigen también. Voy a correr todos estos códigos, voy a organizarlos y les voy mostrando ejemplo por ejemplo. Listo. Vamos a mirar la presentación que debe estar explicada. Entonces, bajemos. Ya vimos esto de los hertz, ya vimos esto de lo dinámico, vimos las operaciones. Este es un ejemplo de unos vectores fijos que guardan doubles y una matriz de tamaño fijo, 3×3, que guarda double. Miren que la matriz de 3×3 no se le pone 9 o 3×3 o 3x3, simplemente 3f. Se supone que es cuadrada. Miren que abajo, por ejemplo, en este otro ejemplo que se está haciendo. Ese es un ejemplo de una solución numérica. Observen que se declara una matriz random de 100%, una matriz random también de 100 por 50, y luego se resuelve este sistema que sería un sistema A por X igual B, pero miren que B no es un vector de una sola columna. Entonces se resuelve este sistema utilizando full pivot LU. En esta línea está toda la magia, aquí se hace absolutamente todo. Y después simplemente se calcula el error. Entonces para calcular el error lo que se hace es A por X menos B, esto debería ser 0, se calcula la norma de todo eso, y se divide por la norma de B para quitar unidades y para que todo quede bien escalado. Y entonces ahí se imprime el error y observen que la solución es muy buena. Sale una solución que es del orden de 2.29, no sé qué, por decir a la menos 14. Entonces esto es para que ustedes vean cómo es de sencillo resolver un sistema también en Eigen. Es muy parecido como cuando se resuelve en Python, ¿sí? Igual acá, se define la matriz A, la matriz B. Si se quiere hacer con householder con pivote, pues se utiliza este algoritmo internamente y pues sale la solución. O sea, la magia está dentro de estos algoritmos, ¿sí? En cada una de estas líneas está apareciendo mucho trabajo que nosotros no tuvimos que hacer, sino que lo hizo pues nuestra librería. Entonces eso es lo útil de utilizar librerías. ¿Cuáles métodos hay para resolver sistemas A por X igual B? Están todos estos métodos y para que ustedes comparen, por favor, cuándo aplican y cuándo no, y las ventajas y desventajas. Por ejemplo, aquí se requiere con parte al pivote LU que la matriz sea invertible. Si no es invertible, no se puede aplicar ese método. Aquí, por ejemplo, en el ELT se requiere que sea definida positiva, bueno, ese tipo de cosas. Y miren que no siempre hay uno que sea súper rápido y súper preciso. Normalmente uno gana en una cosa y pierde en la otra. ¿Está bien? Entonces, si a ustedes les interesa mucho la precisión, entonces pues podrían utilizar el full pivot LU, pero van a perder en rapidez, pero pues la precisión de pronto es importante. Si no les interesa eso, les interesa más la rapidez, pues podrían utilizar el householder y pierden un poquito en precisión, pero ganan en rapidez. Es decir, va a depender. ¿Listo? Va a depender y pues uno tiene que escoger qué es lo que es más importante para lo que... Bueno, hay más ejemplos y aquí ya son de valores propios. Entonces, ¿cómo se calculan valores propios? Observen que el código también, hay varios, digamos, solucionadores. Está el de Jacobi, está el de Ceph-adjunto. Eso quiere decir que nuestra matriz tiene que ser autoadjunta, ¿cierto? Para números complejos. Este es completamente para reales y matriz cuadrada. Y entonces, de nuevo, uno tiene que saber cuál es el que va a utilizar, qué caso tiene para saber si puede especializarlo, por ejemplo, con un autoadjunto. Uno declara la matriz, aquí es un ejemplo muy sencillo. Uno declara la matriz, uno declara un solucionador con esa matriz, con este tipo de datos y con el tipo de la matriz.
Cuando ustedes declararon el solucionador, él ahí internamente en esa declaración y en esa construcción hizo la solución. O sea, esa es la línea que más se demora. Y ustedes ya tienen disponibles en este Eigensolver los Eigenvalues y también los Eigenvectors. Todo eso sale de una vez. O sea, en esta línea que está acá de declaración, aquí, se hace todo. Inmediatamente se resuelve todo. Y entonces, bueno, ya queda todo listo y disponible. Esto es una operación que es muy lenta, muy pesada. Y bueno, hay otras, ¿no? La inversa, cómo sacar inversas. Y pues, antes de mostrar los ejemplos, pues también está Armadillo. Ustedes han visto que también hay Armadillo, es otra librería de este estilo. También es muy buena, también es fácil de usar. Se puede enlazar con MKL, con AMD, con todo lo que ustedes quieran. También tiene ejemplos en la página web para que ustedes sepan cómo calcular transpuestas, cómo hacer multiplicaciones. Todo eso lo pueden hacer ustedes ahí. Y por último, pues también ustedes pueden hacer este tipo de problemas ya en Python, ¿cierto? Saben que en Python, en SciPy, hay todo un ecosistema para hacer soluciones de problemas numéricos. Entonces está NumPy, SciPy, Matplotlib para pintar, bueno, SymPy, Pandas. Y en particular, SciPy en el submódulo de álgebra lineal, pues tiene también todos estos problemas que hemos estado resolviendo. Cómo calcular la inversa, resolver un sistema matricial. Miren que la inversa requiere una sola matriz. El solve requiere la matriz y el vector. Uno también puede decirle que resuelva triangular si la cosa ya era triangular, que calcule el determinante. O sea, todo es lo mismo. Todo el mundo básicamente lo que hace es crear como funciones que uno llama y le retornan la solución. También tiene para resolver problemas de valores propios, ¿sí? Complejos, no complejos, etcétera. Descomposiciones, todas las que habíamos visto, incluso hay más, ¿no? La de Shure yo no la vi. Y esto es un ejemplo también muy parecido, miren, a lo que se hace en Eigen, también se hace aquí en Python. Y eso es lo bueno de Eigen, que el código se vuelve tan genérico, pues que se parece con el de Python. Entonces uno aquí importa las cosas que necesita, creamos la matriz A, la matriz B, X se le asigna la solución de A con B, y luego se imprime. Y también se puede resolver utilizando el EU. Entonces, todo esto es para que ustedes vean que hay mucha disponibilidad, tanto en C++ como en Python, como en lo que quieran, de librerías para que ustedes no se pongan a hacer las cosas a mano, a implementar descomposiciones, a implementar pues, cosas que no deberían ponerse a implementar. ¿Listo? Todo está ya listo para que ustedes lo utilicen. Y más bien confíen en las librerías, eso les va a hacer más rápido, más portable, más correcto, con los algoritmos más estables, ¿sí? Más confianza en su código, más tiempo para ustedes, más tiempo libre para que estudien, para que descansen, más alegrías, sí, les mejora la vida. Utilicen librerías. Aquí al final quedan unos ejercicios para que ustedes empiecen a cómo practicar. La idea es utilizando Eigen para de pronto si les dejo alguna tarea relacionada con hacer algún código de esos. Entonces vamos a mirar los ejemplos de Eigen que nos quedan. Aquí está álgebra lineal. Vamos a agrandarlo aquí un poquito. Un momentico. Se me está poniendo supremamente lento todo. ¿Cuánto tengo de RAM ocupado? 86. Profe, esos espacios que pusieron ahí cuando llenan A de números no son necesarios, ¿no? No, eso no es necesario, es como para que uno pueda visualizar mejor. Igual esto llenarlo así es muy feo, ¿no? Lo preferible será llenarlo leyendo como un... ¿Como qué? Como un archivo o algo así, cuando son matrices muy grandes, o con una función. Porque así a mano escribir las cosas, imagínense una matriz 1000 por 1000 o algo de ese estilo, pues uno tendría como mucho problema. A ver, que la máquina virtual como que me sacó la mano. Porque tengo otra máquina virtual corriendo por otro lado y como que se puso brava. A ver, no quiere recibir input. Está recibiendo pero muy lento. Probablemente Firefox ya se le comió la memoria. Tengo que subirle más memoria RAM a costa de mi computador. A ver si puedo matar este proceso. Porque definitivamente está haciendo swapping, ¿no? O si no, pues les toca a ustedes mirar los ejemplos, están en la página web, como les dije.
Bueno, mire, si era memoria ya, liberé memoria matando Firefox, pobrecito. Entonces, listo. Esto es, a ver, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos creando una matriz de 3 floats, vector de 3 floats, la estamos llenando, se imprimen los dos, luego aquí se está resolviendo el sistema utilizando call pivot householder QR, se lo estamos asignando esa solución a un variable vector X, y luego estamos imprimiendo aquí cuánto nos da la diferencia. Vamos a ver esto cuánto que Eigen linear algebra, listo. Y lo vamos a compilar. Listo. Esto se demora un poquito compilando, ya les dije, porque eso tiene templates y normalmente eso se demora. Vamos a ver, vamos a ver. Y vamos a ejecutar. Bien. Entonces observen que aquí tenemos la matriz A, tenemos el vector B. Esta es la solución que nos dio básicamente menos 2, 1 y 1. Recuerden que estos son floats. Menos 2, 1 y 1. Y miren que la diferencia pues está dentro de la precisión de los floats. Esto debería ser 0, pues nos dio 1.43 por 10 a la menos 6. Eso básicamente es 0. Entonces es muy sencillo. Aquí tenemos otro ejemplo con Double, lo mismo pero con Double, y pues ustedes ¿qué esperan? ¿Que el error les dé de qué orden? A menos 15. Menos 15, vamos a ver. Está, ahí se muere un poco. Ejecutamos y ahí están del orden de 10 a la menos 15. Mire que ya dio pues mucho mejor, ¿no? Menos 2, 1 y 1. Y ya el error es del orden de 10 a la menos 15. Entonces esto también es para que ustedes vean que pueden manipular fácilmente los tipos de datos. Hay unos ejercicios acá, yo les voy a asignar un ejercicio de estos a ustedes por el Google Classroom para que me manden una foto de la solución del ejercicio. Y ya les mando por ahí, yo se los escribo más tardecito. Y aquí es para calcular valores propios y vectores propios. Este es el último. Vamos a exportarlo. Listo, y vamos a mirar ese código a ver qué es lo que tiene. Vamos a organizarlo. Entonces lo que tenemos acá es que estamos generando una matriz. Esta es una matriz de tamaño fijo. De 2 por 2. La llenamos, la imprimimos. Y aquí, esta parte es la importante, estamos declarando el solucionador de autovalores. ¿Cómo se hace? Se llama, este es el FatJoin de Engage Solver. Estamos asumiendo que es autoadjunta. Y se le manda el tipo de matriz. Se pone el nombre y se inicializa con la matriz que queremos resolver. Y él inmediatamente en esa línea hace todo. Aquí lo que estamos verificando es si pues todo fue exitoso y si no, pues que aborte. Pero si todo fue exitoso, entonces aquí él nos va a imprimir los eigenvalues y también nos va a imprimir los eigenvectors. Entonces vamos a ver si esto funciona, que debería funcionar. Tengo mal el encabezado, entonces me toca, recordemos que aquí toca eigen 3, porque eso es lo que encuentro. Y me está diciendo que cometí un error. Miren los errores de eigen, esto es bueno también que los vean. Me está diciendo eigen check binary compatibility, time source scalar. Venga, vamos a mirar al principio. Success was not declared in this scope. Bueno, pues yo voy a quitar esta parte del success porque no estoy seguro de que. Bien. 2D, miren, el problema es que aquí yo la declaré 2D y luego estoy declarando aquí una matriz 2F acá. Entonces, 2D, todo esto tiene que ser consistente. Creo que ahora sí va a compilar. La ejecutamos y ahí está. Entonces tenemos nuestra matriz 1, 2, 2, 3. Los eigenvalues salieron inmediatamente, son estos dos. Y los vectores son las columnas. Entonces aquí esta columna es el primer vector propio, ese es el segundo vector propio. Y entonces así uno lo puede hacer para tamaños pequeños o tamaños gigantescos. Y esa es la idea, entonces espero que les haya quedado clara la idea detrás de estas librerías. Hay mucho trabajo que debemos valorar, que nos ahorra a nosotros tiempo, y por lo tanto siempre debemos tratar de usar librerías. ¿Qué sería lo más óptimo? Pues si tenemos un compilador Intel, entonces instalar la MKL para que optimice aún más a Eigen y entonces que sea lo más rápido posible y también lo más fácil posible. Estamos ganando en que el código es más compacto y además
es lo más rápido posible. Y eso es todo lo que les quería mostrar el día de hoy sobre estas librerías. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profe. Gracias, Gracias. profe, buen día. Profe, Con gusto, Hasta que estén luego. muy bien. Hasta luego. profe, en la Señor. interfaz de la sala no hay manera Hasta de, luego. Hasta luego. profe, no hay manera de que yo abra Emacs y me aparezca alguna interfaz visual. Bueno, bueno, además de la que ya aparece si yo le pongo el menos U, creo que era menos U. No entiendo. En el Que si te SSH, cone- que es Ah, que bueno, solo sí, puedo abrir sí, la sí, terminal. si tú te metes por SSH, todo va a ser por consola solamente, porque así es la conexión por defecto. Tú podrías tratar de exportar el servidor de ventanas, el servidor X, para que él renderice a Emacs en tu computador, pero eso será muy lento. La solución a eso es X2Go. Entonces, por favor, lee en la página web donde se les dan las instrucciones de cómo se conectan. Vea la parte de la conexión gráfica utilizando X2Go. Y con eso tú tienes un escritorio remoto de la sala en tu computador y pues es básicamente lo que yo tengo aquí en la máquina virtual. Yo abro un Emacs, ese Emacs está corriendo allá. Perdón, abro una consola, está corriendo allá y abro el Emacs. O sea, tengo todo el escritorio remoto disponible en mi propio computador. Entonces haz eso, haz esa configuración de X2Go que está ahí explicada. ¿Listo, profe? Ok. Eso es relativamente rápido. En este momento de pronto no se puede hacer es porque tenemos una falla eléctrica allá en la sala y lastimosamente se inventaron un sistema que se salta una cosa física, una cosa mecánica cuando ocurre un problema y eso no ha protegido de todas maneras porque se nos han muerto varios computadores aún así. Pero el problema es que entonces tiene que ir alguien físicamente a mover una palanca y ahorita es muy difícil. Entonces en este momento estamos sin acceso a la sala. Ok, profe, entiendo. Ok.